Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarlo nuevamente por este medio. Ahora vamos a resolver este ejercicio con un procedimiento un poco diferente al que ya se tiene la publicación, es decir, ya lo habíamos resuelto anteriormente, específicamente descomponiendo en una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Ahora nada más vamos a eh, calcular las fuerzas generadas por la glicerina y por el agua. Dice, la compuerta AB de la figura es una masa homogénea de 180 kilogramos, 1.2 metros de anchura, articulada en A y reposa sobre B. Todos los fluidos se encuentran a 20 grados centígrados. ¿A qué profundidad del agua H se anula la fuerza en el punto B? Bueno, en primer lugar vamos a colocar aquí todos los datos. Tenemos la masa, el, el ancho de la compuerta, el peso en newtons, el peso en kilogramos, fuerza, el ángulo de inclinación, la longitud y esta distancia, que es la distancia vertical. Entonces, para calcular la fuerza generada por la glicerina, voy a utilizar esta ecuación que me dice que el empuje o la fuerza es igual a la presión de centro de gravedad por el área. Por lo tanto, lo primero que voy a calcular es la presión de centro de gravedad, que va a ser la distancia al centro de gravedad por el peso específico. Entonces, necesito conocer la, la distancia vertical al centro de gravedad, que sería esta distancia. Entonces van a ser 2 metros menos la mitad de esto, es decir, aquí tenemos la operación 2 menos la mitad de punto 87. Ya tenemos calculada la distancia al centro de gravedad. Y bueno, aquí directamente calculamos el empuje generado por la glicerina, que es la distancia al centro de gravedad, ¿sí? Es decir, esta distancia por el peso específico por el área, que en este caso es 1.2 por 1 metro de longitud de la compuerta. Entonces ya tenemos la magnitud del empuje generada por la glicerina. A mí me interesa, como voy a aplicar momentos en A, entonces me interesa esta distancia, que la voy a llamar ISP de la glicerina, es decir, donde está actuando hasta el punto A. Para ello voy a recurrir a esta ecuación. Esta ecuación nos permite calcular esta distancia inclinada desde la superficie libre hasta el centro eh, de presiones. ¿Sí? Esta distancia es al centro de gravedad. Entonces, podemos observar que la distancia que existe entre el centro de gravedad y el centro de presiones es precisamente este término. Este término es el momento de inercia entre el área por la distancia al centro de gravedad, la distancia inclinada. Entonces basta con que calcule este término, le sume la mitad de esto, que en este caso es 0.5, y obtengo esta distancia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces lo primero que voy a calcular es el momento de inercia. El momento de inercia voy a utilizar, tenemos una superficie rectangular, es la base por la altura al cubo sobre 12, es decir, 1.2 por 1 al cubo nos queda 1, ¿sí? Entre 12, y tenemos que el momento de inercia es 1 sobre 10, que tenemos aquí, que es 0.10. La distancia ISG, la distancia inclinada, si yo conozco toda esta distancia de aquí hasta acá, que sería en este caso, eh, conociendo el ángulo, pues puedo determinarlo. ¿Sí? Aquí ya tengo las operaciones, el ISG, pues si en este caso voy a utilizar este valor, que es la distancia inclinada, perdón, la distancia vertical. Entonces nada más calculo la distancia inclinada y por eso utilizo la función seno. Entonces ya tengo la distancia ISG, el área pues es 1 por 1.2, entonces me da de 1.2 metros cuadrados. Entonces la distancia que tenemos de aquí a aquí va a ser el término
momento de inercia, ¿sí? Este término dividido entre el área por la distancia al centro de gravedad más la mitad, que en este caso es 0.5, y ya tenemos esto, ¿sí? Entonces ya aquí tengo la distancia, es decir, puedo calcular el momento que me genera este empuje, y obviamente aquí tengo el peso, ¿sí? Que en este caso voy a utilizar y conozco esta distancia, ¿sí? Esta distancia eh, horizontal. Entonces puedo calcular el momento que me está generando esos dos valores. Entonces aquí tengo, esta es la fuerza por la distancia, donde da el momento que está generando la glicerina, y el siguiente término es el peso, ¿sí? W, en este caso por coseno del ángulo, para nada más determinar la componente que es perpendicular a esta superficie, ¿sí? Y multiplicada por la distancia, que en este caso sería 0.5. Entonces tengo el momento que me genera el peso. Entonces en esta dirección tengo dos fuerzas que me generan momento, que es la fuerza generada por la hidrostática, por la glicerina, y el del peso. Este peso lo estoy descomponiendo en un peso paralela y un peso perpendicular. Entonces nada más utilizo el perpendicular, por eso tengo aquí la función coseno, ¿sí? Entonces ya tengo ese momento. Para resolver la parte derecha, es decir, donde está actuando el agua, voy a utilizar dos procedimientos. El primero es, voy a proponer aquí un valor de X, que le estoy llamando a esta distancia desde A hasta la superficie libre del agua, y esta distancia pues obviamente la conozco. Entonces lo que voy a determinar es la distancia al centro de gravedad, ¿sí? Y aquí lo tengo. La distancia al centro de gravedad es la mitad de esto más X. Entonces, como X vale 1 y la mitad de esto es de 0.87, entonces tenemos 1.43. Para calcular la fuerza generada por el agua, entonces voy a recurrir de nuevo a la ecuación, que es la presión centro-gravedad por el área. Entonces tengo aquí la presión por, por el área, es decir, la distancia al centro de gravedad por el peso específico por el área de la compuerta. Y nos resulta que es de 1716.57. Y el momento de inercia, pues sigue siendo esta superficie no cambia, la superficie de interés. Entonces nos queda de punto 10. La distancia, esta distancia inclinada, ISG, lo requiero porque voy a utilizar otra vez esta parte de la ecuación. Entonces, si conozco esta distancia vertical, más bien esta distancia vertical, pues de nuevo aplico las funciones trigonométricas, y a partir de esta distancia vertical obtengo la distancia inclinada, calculo el área y obviamente la distancia que existe desde el centro de presiones hasta A, resultando que es en este caso de 0.55. Entonces ya tengo la fuerza y la distancia. Entonces voy a aplicar momentos. Entonces es fuerza por distancia. En este caso, fuerza por distancia lo tenemos aquí en esta celda, y me da un momento de 944.74. Sí. Entonces este momento debe ser igual a este. Entonces aquí tengo la diferencia de momentos. Esa diferencia de momentos debe ser igual a 0. Entonces voy a recurrir a esta herramienta de análisis, de buscar un objetivo. Esa diferencia debe ser igual a 0, cambiándome la celda que estoy proponiendo acá de H. Entonces vamos a aceptar, y en este caso ya este momento generado por el agua es igual al momento generado por esta fuerza producto del empuje de la glicerina y del peso, y entonces ya son iguales. Por lo tanto, H es igual a esta distancia
más x. Entonces aquí lo tenemos, esa distancia más x. Entonces resulta que h es igual a 2.527. Y ya tenemos resuelto el ejercicio. Tenemos el mismo resultado que habíamos obtenido anteriormente en otro planteamiento. Bueno, esta es una manera. La otra manera es, bueno, en el caso de la glicerina, pues todo es conocido. Esto ya no va a cambiar. Lo que voy a hacer es dejar en función de x todos los términos que intervienen para calcular el empuje generado por el agua. Y entonces tenemos lo siguiente. Si yo conozco la distancia vertical, ¿sí? Es decir, de esta manera, que es x más la mitad de esto, ¿sí? Y esto se calcula con L por seno del ángulo. Entonces aquí me permite calcular la distancia vertical, ¿sí? Entonces la fuerza o el empuje hidrostático es igual a la distancia vertical, que si lo multiplico por el peso específico me da la presión del centro de gravedad por el área. Entonces aquí tengo la ecuación que me permite calcular precisamente la fuerza generada o el empuje generado por el agua. Para calcular la distancia al centro de gravedad, es decir, esta distancia inclinada, pues lo calculo de esta manera. Si yo conozco esta distancia que se llama x, entonces puedo conocer la distancia inclinada, y esta parte es L sobre 2, es decir, esta distancia de aquí hasta acá. Entonces de esta manera conozco ISG. Y bueno, utilizo la ecuación para calcular ISG es igual a ISP, perdón, el centro de presiones es igual a ISG más el momento de inercia entre el área o la distancia al centro de gravedad. Entonces, para calcular esta distancia, que es la que yo requiero para obtener momentos, voy a utilizar precisamente la mitad de esto, que es 0.5, más esta parte del centro de gravedad al centro de presiones, me lo da este término, que es el momento de inercia entre el área por la distancia al centro de gravedad, a la distancia obviamente inclinada. Entonces sustituyo aquí el área B por I, y esta es la distancia, la ecuación que me permite calcular la distancia inclinada, que la tengo aquí precisamente. Entonces ya tengo la ecuación que me permite calcular esta distancia de aquí del centro de presiones hasta A. Bueno, entonces aquí haciendo un poquito de álgebra me queda de esta manera, ¿sí? Simplificada, me queda de esta manera. Entonces enseguida lo que hacemos es, el momento es igual a la fuerza por la distancia. Entonces lo multiplico por esta ecuación y entonces me queda lo siguiente, ¿sí? Me queda este término, ¿sí? Entonces este término, si observamos todo esto, es precisamente la fuerza, y esto es precisamente la distancia del centro de presiones a A. De aquí lo que hacemos es, pues multiplicamos esto por esto, hacemos simplificaciones y nos queda esta ecuación. Este momento debe ser igual a esto, entonces lo igualamos y aquí hacemos operaciones. Por ejemplo, este término nos dicen que es L al cuadrado es 1 por 1.2, entonces nos queda 1.2 por gamma, en este caso es agua, por 998.23, ¿sí? Eso es igual por seno de 60 grados, ¿sí? Es igual entre 4, y aquí tenemos este valor, y así obtenemos este término. Aquí nos queda en función de x, este término también todo es conocido, y entonces sustituimos de aquí, más bien no nos sustituimos de aquí, observamos que nada más nos queda la variable x, y finalmente
de esto lo despejamos y lo tenemos aquí en este caso. Y aquí despejamos precisamente x de esta ecuación, ¿sí? Y nos resulta que es de 1.661 metros. A x le sumamos esta distancia de 0.87 y tenemos finalmente la altura h. Pues aquí está resuelto el ejercicio con un procedimiento un poquito diferente. Muchas gracias y hasta la próxima.